Hoy quiero compartir, antes de celebrar la mesa del Señor, un breve pensamiento sobre el mensaje de la cruz. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz. Vea qué bonito este pasaje, está hasta para memorizarlo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vea, repitámoslo nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la cruz, hablamos siempre de la crucifixión. Y había varios métodos por los cuales se crucificaban a las personas, es decir, había varios tipos de cruces. Dice que había unas tipo X, donde ahí se ponían a las personas y se clavaban de las manos y de los pies. Había otra cruz tipo T mayúscula, había otra cruz T como una T minúscula, y había una donde era solamente un pedazo de madera, donde clavaban al prisionero, le ponían clavos hasta de 16 pulgadas, de 18 pulgadas en las manos y en los pies, y era el método de ejecución más cruel que se practicaba en aquel entonces. Los romanos, cada vez que crucificaban a alguien, lo crucificaban por un acto que esta persona se merecía, y especialmente se crucificaban a muchos que eran acusados por sedición, es decir, que querían darle un golpe de estado al gobierno romano, y a los líderes de algún grupo, de alguna organización que estuviera en contra de los romanos, pues precisamente lo crucificaban para darle un mensaje a las demás personas, que si alguien hacía lo mismo, esto le esperaba. Y lo hacían de una forma muy pública para que toda la gente se pudiera dar cuenta de lo que estaba sucediendo con aquel criminal, aquella persona que según ellos merecía, y tal vez merecía un sacrificio así. La palabra de la cruz para los judíos era un tropezadero, porque ellos no podían concebir cómo el Dios todopoderoso, el Dios santo, iba a escoger un tipo de salvación como que alguien muriera en una cruz del Calvario y que por medio de nosotros creer en Él pudiéramos obtener la vida eterna. Para ellos no podían concebir en sus mentes este pensamiento, pero también para los griegos tampoco les cabía en la mente el decir que una persona fuera sacrificada y fuera crucificada como un criminal, y que por medio de esa persona nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Era imposible de creer eso, y hasta la fecha es imposible para muchas personas el saber que Jesucristo fue colgado en una cruz, y que por nosotros poner nuestra fe en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros vamos a obtener la salvación. Todavía mucha gente está luchando con esos pensamientos, que cómo puede ser que un Dios santo, santo, santo pueda escoger este método para poder traer salvación a las personas. Al estudiar los versículos sobre la cruz, encontramos importantes enseñanzas que nos ayudan a comprender los beneficios del sacrificio de Cristo. Los vamos a ver adelantito. La cruz era el principal objeto que se usó para el castigo y sufrimiento solamente de aquellos criminales, solamente de aquellas personas que se merecían esa muerte, que se merecían un castigo así. El castigo y sufrimiento de estas personas
lo hacían en una cruz. Y fíjese que no nos vamos a enfocar sencillamente en la cruz, porque la cruz era un objeto en el cual se procesaba, se llevaba a cabo un juicio y una sentencia de muerte. Hoy en día el cristianismo se ha ido por otro lado y le ha dado tanto culto, le ha dado tanta importancia a la cruz, más de lo que sucedió allí. Hasta hay un día de la Santa Cruz, ¿verdad? No sé si usted perteneció a la religión popular, usted tal vez anduvo con su crucecita en la frente y muchos pues la celebraban el día de la Santa Cruz. Pero nosotros los cristianos no nos debemos de enfocar en ese instrumento, nos debemos de enfocar en lo que realmente sucedió allí en favor de todos nosotros. El cristianismo sin la cruz no sería cristianismo, mis amados hermanos. No existe otra obra alguna que pueda sustituir la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta obra estaba preparada desde mucho antes para la redención del hombre, y es ahí en esa cruz donde Cristo tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que todos nosotros deberíamos de recibir. Él recibió ahí la ira de Dios, y ahí fue donde Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos obtener la bendición de Dios. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Número uno, Jesús, hay muchos beneficios que podemos encontrar, pero solo quiero compartir 3 por el tiempo. Número uno, la Biblia dice que ahí en la cruz el Padre, Jesús nos reconcilió con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que dentro de nosotros y Dios había una barrera enorme que no nos dejaba a nosotros ir a la presencia de nuestro Padre Celestial, que era el pecado. Y ahora por eso vino Cristo Jesús a morir en una cruz del Calvario, para reconciliarnos a todos nosotros con nuestro Padre Celestial. Y es por eso que nos habla este pasaje de esto, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para reconciliarnos a todos con el Señor. Número 2, la deuda que teníamos fue cancelada. No sé cuántos han tenido alguna deuda aquí en la tierra. ¿Verdad que de alguna forma hemos tenido deudas? ¿Cómo se siente usted cuando su deuda está cancelada y usted no debe nada? ¡Wow! Una paz. Usted duerme tranquilo, no lo despiertan aquellas pesadillas que ya le van a quitar la casa, que ya le van a embargar el carro, que ya le van a llegar a cobrar. Uno recibe aquella paz tan rica cuando uno no debe nada. Pues el Señor hizo lo mismo. Nosotros teníamos una gran deuda con nuestro Señor, y el Señor la pagó totalmente, no a medias, la pagó totalmente por la humanidad. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero yo quiero que usted vea lo que dice la versión Palabra de Dios para todos de este pasaje.
Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, en la palabra de Dios para todos. Ya la tenemos ahí. Vea, dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, dice, en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no le da un gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros? Y dice el versículo 15, y Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales, ¿a través de qué? A través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Vea, mis amados hermanos, qué exhibición la que hace nuestro Dios Todopoderoso, de borrar todos nuestros pecados, de cancelar aquella gran deuda que nosotros teníamos con nuestro Creador, clavándola, dice, todo el acta de decretos, el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos un pueblo bendecido. No sé si usted está conmigo, pero nosotros somos un pueblo bendecido. Somos ese pueblo, hermanos, que debemos de estar todos los días agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. De que teníamos una gran deuda y el Señor nos la perdonó toda. Y número 3, fuimos santificados. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La cruz para los romanos era un símbolo de vergüenza, donde se exhibía públicamente aquel criminal que decían, aquí está pagando todos sus delitos. Entonces la cruz para los romanos era un símbolo de vergüenza, pero Jesús la convirtió en un símbolo de amor, en un símbolo de sacrificio y en un símbolo de esperanza para la humanidad. La cruz representaba la derrota total para la persona que era ejecutada, pero para los hijos de Dios ahora representa la victoria. Nosotros somos victoriosos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. La cruz representaba muerte, pero para nosotros, los hijos de Dios, representa la vida misma de Dios. La cruz representaba la culpabilidad y vergüenza. Ahora, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos habla de su gracia eterna para con todos nosotros.